Continuamos con la tarde de NTN 24. Jairo, vamos a retomar el tema con el que comenzamos el programa, la Organización de Estados Americanos, que concluyó su sesión de debate sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, sin tomar ninguna decisión y con acusaciones de golpismo de Caracas, Bolivia y Nicaragua. El secretario general del organismo, Luis Almagro, también se refirieron con adjetivos, creo que con un lenguaje que no es el propio de un foro como este. Diana Castañeda, periodista en NTN 24 en Washington, estuvo allí y ella tiene información. Hola, ¿qué tal? Este Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para discutir el tema de Venezuela, esta crisis profunda que atraviesa el país, finalizó de esta forma porque ninguno de los países que hace parte del organismo presentó una propuesta para que se convocara una votación para la posibilidad de activar la Carta Democrática. Sin embargo, es importante resaltar que esto ha significado por lo menos un avance que se discuta el tema de Venezuela al interior de la Organización de Estados Americanos, porque al inicio de esta sesión, de este Consejo Permanente, Venezuela intentó bloquear el debate presentando una propuesta para que no se discutiera el orden del día. Esta votación mostró que Almagro tenía 20 votos, un poco más de los 18 necesarios, y se tuvo que llevar a discusión general a que se llevara a cabo este Consejo. Veamos algo de lo que fue esta discusión. Venezuela se opone a la aprobación del orden del día. La organización está viviendo hoy un día muy peligroso para su expediente, muy peligroso. El secretario general está dando un golpe de Estado a esta organización y está promoviendo con la oposición venezolana un golpe de Estado en Venezuela. Gracias por sus votos de sí, 20 votos de no, 12, abstenciones 2. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario general adjunto. Se da por aprobado el orden del día. El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo. El enfrentamiento entre las ramas de gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura del mismo, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país. Durante este consejo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, presentó un informe sobre la crisis en Venezuela, asegurando que los venezolanos están afrontando pobreza, violencia y desempleo, así como una inflación del 720%. Igualmente pidió a los países que hacen parte de la Organización de Estados Americanos que ayuden para que los venezolanos puedan avanzar hacia una democracia verdadera. Después de este consejo permanente, la canciller de Venezuela dio declaraciones sobre este resultado. Él hoy abrió la puerta a las oposiciones políticas de los gobiernos y a los gobiernos de esta organización intergubernamental, compuesta por gobiernos de los Estados miembros. Algo muy peligroso, muy peligroso. Ya nosotros habíamos denunciado y demostrado en la Asamblea General que le dio una moción de censura por las violaciones a las normas en el ejercicio de sus funciones. Ya la Asamblea General le había dicho: compórtese, señor, compórtese conforme a las normas de la organización. Vino por lana y salió trasquilado. Pero nosotros nos reservamos las acciones legales a las cuales tiene derecho Venezuela, no solamente para defenderse de estas graves violaciones que pretenden llevarla a un juzgamiento en esta organización, para facilitar, solamente hay que decirlo también con total responsabilidad, para facilitar la intervención militar de Venezuela. Allí demostré cómo se ha armado todo un rompecabezas para justificar la intervención de Venezuela, y a la cual el señor Almagro ha servido de títere útil al gobierno de los Estados Unidos. Bien, lo cierto es que ahora cualquier país puede volver a solicitar que se dé una sesión para discutir este tema, a pesar de que hoy no se haya llevado como tal a una votación oficial. Esta es la información que por el momento se genera desde Washington. Vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Diana Castañeda. Y antes de ir con nuestro invitado, Jairo, la posición de Almagro, del secretario general, no es una posición fácil. Es decir, uno piensa que, por ejemplo, podía haber asumido una
una posición o un papel como el de Insulza, el secretario, sí, el anterior secretario general de la Organización de Estados Americanos. Es decir, él era para unos neutral, para otros absolutamente indiferente. Y Dania, la ruta a seguir muy seguramente para un hombre como Almagro era tener una postura más conciliadora, no estar tan preocupado por los acontecimientos que afectan no solamente a la democracia, sino particularmente a la sociedad civil en Venezuela. Pero yo creo que Almagro tiene algo que no tenía y que seguramente no tiene el anterior secretario general Insulza. Él tiene perspectiva y vocación histórica. No se trata simple y llanamente de ser consciente de los problemas, los males y la crisis que se vive al interior de una dictadura que para ocultarlo no solamente arremete contra su propio pueblo y contra los líderes de la democracia, sino que está dispuesto a hundir completamente el barco con tal de salvar, entre comillas, su honor. En esa medida yo creo que se requiere vocación histórica, y Dania, ser consciente que los compromisos con la democracia no son un saludo a la bandera ni un enunciado puesto en la Carta Democrática o en cualquier otra herramienta o mecanismo internacional que busque garantizar un sistema de gobierno transparente y respetuoso de los derechos humanos. Creo que para muchas personas en el continente la labor de Almagro no solamente es destacable, sino que marca un estándar de comportamiento muy importante. La democracia es un ejercicio legítimo y serio y hay que luchar por ella todos los días. Jairo, vamos a saludar en nuestros estudios en Washington a Javier Elaje, director legal internacional de Human Rights Foundation. Javier, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde. Gracias, Idania, por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Javier está en D.C., en Washington. ¿Estuviste hoy allí en esta sesión de la OEA? La tuve que acompañar por internet porque no permitieron el ingreso de la sociedad civil a la reunión, y yo como representante de una ONG privada o independientemente si sea privada no tenía acceso, no podían acceder los ciudadanos normales. Por lo general, las sesiones del Consejo Permanente son accesibles al público en general. Sin embargo, debido a pedido del gobierno venezolano, se declaró la reserva de esta sesión y por tanto, al igual que fue el martes pasado, hubo que acompañarla por la transmisión en vivo que se hizo, que duró 4 horas y sí, las escuché las 4 horas de intervenciones. Y ya que hizo el ejercicio de escuchar estas 4 horas, ¿cuál es la percepción de lo que hoy allí ocurrió? Hoy ha sido un día histórico, positivo para la organización, para la OEA, para la democracia latinoamericana. Coincido 100% con mi colega anterior que opinó que Almagro tiene vocación histórica. En efecto la tiene. Yo tuve la oportunidad de dirigir un discurso de 5 minutos a Almagro en Santo Domingo la semana pasada, dentro del encuentro de la Asamblea General de la OEA. Y anoté un dato anecdótico importante, que era que nosotros nos estamos riendo en la Universidad Católica de Santo Domingo, y la calle de la Universidad Católica de Santo Domingo se llama Avenida Rómulo Betancourt. Y Rómulo Betancourt es el que inició con la llamada doctrina Betancourt lo que hoy se ha codificado en la Carta Democrática Interamericana, que es este compromiso de los Estados de América de ser una comunidad de estados democráticos y de presionar y eventualmente aislar, si es necesario, a las dictaduras y a otro tipo de gobiernos autoritarios de su seno. Esto es la codificación que se ha producido en la Carta Democrática Interamericana y en el artículo 9 de la Carta de la OEA de la doctrina Betancourt. Entonces, y Betancourt, fíjese usted, en esa ciudad que hoy se llama Santo Domingo y que antes se llamaba Ciudad Trujillo, Betancourt fue uno de los pocos líderes internacionales que en su momento no solamente rompió relaciones diplomáticas con el dictador de izquierda Fidel Castro, sino también con el dictador de derecha Rafael Leónidas Trujillo, el que era el presidente de República Dominicana y que le cambió de nombre a la ciudad, así como Chávez le cambió su bandera, la puso a un lado del caballo, le cambió el nombre al país, le puso República Bolivariana de Venezuela. Cuando caen las dictaduras, los gobiernos democráticos reconocen a quienes en momentos de crisis moral internacional se jugaron por defender los principios y defender el bien en una situación donde el opresor está oprimiendo y donde ser neutrales
es dar ayuda al opresor. Entonces, coincido con lo que dijo el colega. El día de mañana usted no dude que van a haber calles Luis Almagro en Venezuela y no va a haber un solo monumento a Hugo Chávez o una sola referencia histórica importante, positiva para la nación hacia el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, Javier, uno escuchaba, yo casi que oí también las 4 horas de todas estas intervenciones, aunque también decía que hoy era un día en que había noticias en todos lados. Bueno, y en todos estaba NTN, así que teníamos que estar monitoreando lo que estaba pasando en diferentes lugares del mundo. Pero tuve la oportunidad de escuchar a varios representantes, sobre todo del Caribe. Y la verdad que cuando yo tengo que oír que alguien dice que en Venezuela no se ha roto el orden constitucional, uno se pregunta, ¿pero qué información están manejando? Pero es que no ven los reportajes de los corresponsales que hacen vida en Venezuela. ¿Cómo se puede decir que no hay una ruptura del orden constitucional? Sí, claramente es una apreciación equivocada de la... Tengo problemas con el audio. Hemos tenido un día hoy realmente complicado, ¿no? Técnicamente hemos tenido problemas. Pero, en serio, o sea, algo pasa en las comunicaciones. Y Daniel, yo creo que es el cúmulo de información de América Latina que termina por afectar hasta las buenas intenciones nuestras. Ahora, Jairo, mientras recuperamos a Javier Elaje, realmente la posición del Caribe, los discursos que tuve la oportunidad de escuchar, de verdad uno se pregunta, bueno, esto es el pago, digamos, de la ayuda que Hugo Chávez o la Revolución Bolivariana en un momento, o el apoyo que ha dado al Caribe. Sin lugar a dudas, Daniel, no se trata solamente de ser prudentes con las cosas que recibieron en su momento de ayuda, asistencia, dinero en efectivo, petróleo, por lo menos un abastecimiento de petróleo a una tasa inferior al mercado. También yo creo que hace parte de la preocupación que tienen algunas naciones caribeñas y también en otros lugares de Centroamérica y Suramérica sobre lo que puede ocurrir ante el derrumbe de la administración Maduro. Y Dania, más temprano que tarde vamos a conocer realmente qué fue lo que pasó. Y para que esa situación llegue, debe retornar la democracia. Y países como Nicaragua, por poner un ejemplo, Bolivia, por poner otro, de 2 subregiones que hacen parte de nuestra querida América Latina, pues tienen mucho que perder y en esa medida son leales al pasado chavista, pero también tratan de proteger sus propios intereses. Javier, nos dicen que ya estás de nuevo con nosotros. Hablábamos del Caribe y de tu percepción en relación a las posiciones que asumieron hoy en día. Sí, el Caribe lastimosamente está inscribiendo su parte en esta historia de manera negativa. Son 14 votos, de los 14... 9 alrededor fueron a favor del gobierno chavista abiertamente. En especial destacan por su carácter vil el discurso del señor de Antigua y Barbuda, haciendo una defensa rajatabla del régimen de Nicolás Maduro. Pero hubieron estados destacables del Caribe como Surinam, como Guyana, en particular Guyana, como Bahamas, que votaron por el sí, porque sí se escucha el informe de Almagro. Esos mismos países del CARICOM rompieron filas, 2 se abstuvieron, que esas no cuentan, digamos, las abstenciones es como si hubieran votado a favor del chavismo igual, pero 3 votaron para que se escuche el informe de Almagro, y en particular el estado de Guyana hizo una defensa de principios brillante de la Carta Democrática, dijo que no es injerencia hablar de la situación de la democracia en los países donde se ha erosionado la democracia a partir de la firma de la Carta Democrática Interamericana del 2001, y dijo que su estado apoya eso. Eso es muy importante destacar de los países del Caribe. Rompieron filas ahora unos estados a favor de la democracia. Y de la misma manera hay que condenar algo que ocurrió entre las democracias latinoamericanas. Obviamente no contemos a Bolivia, Nicaragua y Ecuador, que son, al igual que Venezuela, estados que la ciencia política los clasifica como autoritarios competitivos.
no están tan mal como Venezuela en términos económicos, pero políticamente sufren cosas muy similares. El Poder Judicial completamente tomado por el Ejecutivo, la oposición exiliada con juicios masivos, gran cantidad de presos políticos exiliados, etcétera. Entonces no contemos a los países del ALBA que, como decía mi colega, están siguientes en la lista de una potencial aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por lo menos según el texto de la Carta debería aplicarse también contra ellos, sino que incluyamos a democracias como la de República Dominicana y la de El Salvador, que vergonzosamente hoy votaron al lado del régimen venezolano, a pesar de que gobiernan domésticamente de manera democrática, o por lo menos mucho más democrática que los regímenes que mencioné anteriormente. Y luego destacar también dentro de esa lista de estados gobiernos democráticos de izquierda, como son el gobierno de Chile y el gobierno de Uruguay, que mostraron que la defensa de la democracia va más allá de principios y que los autoritarios pueden ser de izquierda o de derecha y que todos deben condenar a los autoritarios. Entonces, los demás, que ya sabemos que son parte de Brasil, Argentina, son parte del péndulo que ha ido otra vez a la centro derecha con la caída de los gobiernos de Kirchner y de Dilma, pero es muy valioso lo que ha hecho Chile en particular y lo que ha hecho Uruguay. Ahora, independientemente, y esta pregunta se la hago a los dos para cerrar, comienzo contigo, Javier, independientemente de lo que venga ahora, de que se convoque otra sesión, de que venga, sepamos qué pasa, la aplican, no la aplican, que independientemente, hoy fue un día que muchos venezolanos están celebrando. Veía la cuenta de Twitter de Lilian Tintorio, de María Corina Machado, y celebraban el que se hubiese podido ventilar todo lo que hoy se habló allí en la OEA. De acuerdo, es un día de victoria, porque para las víctimas lo importante es que el mundo las reconozca como víctimas, que reconozcan al violador como violador y a las víctimas como víctimas. Eso es lo más importante. Un juicio de violación carnal que uno ve en el derecho criminal de cualquier país es lo más importante para la víctima. No es que le indemnicen, ni que es que reconozcan que el violador violó y que ellas son víctimas, que no son golpistas, que no son como los acusan, que no son criminales, que no son el monstruo de Ramo Verde, que no son la oligarquía, no sé qué. Eso es muy importante para ellos. Entonces, hoy tuvieron ese resarcimiento moral al ver que la situación de Venezuela está siendo expuesta por las fuerzas del bien, en este caso el secretario general Almagro, los demócratas de la OEA, y que el mundo está escuchando esa versión. Para ellos eso es lo más importante, y eso obtuvieron hoy después de 10 años de silencio cómplice, caradura de la administración de Insulza. Tuvieron ahora ese resarcimiento, por eso es que festejan. Esto no lo va a solucionar la OEA, el problema de Venezuela lo van a solucionar los venezolanos a través de un referéndum, o ya sea que se haga este año o que se atrase 2 años más. El problema de Venezuela lo van a solucionar los venezolanos, así como el de los chilenos con Pinochet lo solucionó la Concertación y le sacaron al final el referéndum al dictador, lo van a solucionar ellos, pero internacionalmente esto les ha significado un apoyo moral que no habían tenido y que por supuesto que lo festejan. Jairo. Indudablemente estoy de acuerdo con Javier. La simple oportunidad de discutir ese tema en el seno de la Organización de Estados Americanos, de mostrar las diferentes partes, de escuchar no solamente los argumentos en favor o en contra de la lectura del documento o de lo que ocurre en Venezuela, creo que es un paso gigante en la historia de la Organización de Estados Americanos, especialmente en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Quiero agradecer a Javier Elaje, director legal internacional de Human Rights Foundation, por estar con nosotros en vivo y directo en nuestros estudios en Washington. Me encantaría tener más tiempo, pero el tiempo en televisión es implacable. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias, Yania, y gracias al colega nuevamente. Hasta luego. Hasta luego.